Señoras y señores, y aquí comienza, después de Víctor Hugo, minuto 1 en la pantalla de C5N. Buenas noches a todos. Tenemos una hora por delante con la realidad, la pura realidad. Lo que otros no te cuentan, aquí te lo contamos. Y enseguidita, Alejandro Berkovich nos va a estar mostrando un panorama de los Panama Papers, de la verdadera situación del presidente Mauricio Macri y de sus empresas offshore que el 4 de abril de este año Berco había dicho: yo no tengo nada que ver, el presidente de la nación. Así es, Gato, en los primeros días de abril apenas se conocieron los primeros Panama Papers. El presidente, presidencia formalmente, y luego el presidente en un par de entrevistas se desvincularon de las sociedades en las cuales aparecía como director y como vicepresidente. Nosotros en su momento mostramos todas las actas de constitución de esas sociedades offshore, pero hoy vamos a hacer énfasis en otro punto, en la declaración fiscal de Franco Macri, el meollo de la disputa hoy entre padre e hijo, claro. Una relación que fue tortuosa a lo largo de toda su vida, pero que ahora adopta un nuevo capítulo. Franco ahora es el padre del presidente, ya no es más Mauricio el hijo de Franco, y en esa disputa filial se inscribe algo que nos interesa a todos. Si el padre del presidente declaró las sociedades offshore en las cuales su hijo figuraba como directivo, y si su hijo, antes de ser presidente, debió haberlas declarado fiscalmente y en sus declaraciones juradas como candidato y funcionario. Bueno, enseguida vamos a estar con el desarrollo, enseguida va a estar desde Perú, donde se encuentra recabando más información nuestro colega de Página 12, el periodista Tomás Lukin. Enseguida con Jorge Gajero, economista, especialista en este tema, con él también vamos a estar hablando, y con Natalia Bolosín, abogada y especialista en lavado, con ella, y obviamente con Carlos Tomada, y ya también está Gladys González, diputada del PRO, Luis Petri, diputada de la Unión Cívica Radical, porque vamos a estar hablando en una semana clave. ¿Qué va a pasar en el Parlamento Nacional con la ley antidespidos? Por supuesto, tema clave de esta semana. Antes, hoy, la encuestadora de Federico Aurelio ha dado a conocer unos datos relevantes sobre 4.030 casos en todo el país. La principal preocupación de los argentinos hoy por hoy sigue siendo el tema económico, y dentro de ese marco el aumento de precios y la inflación. El 31,6% de los argentinos tienen básicamente esa preocupación. Cuando le preguntan a los argentinos sobre la situación laboral comparada con un año atrás, el 56,1% dice que está peor que hace un año atrás. Cuando le preguntan, ¿hay una crisis de desempleo? ¿Ven una crisis de desempleo? La encuesta, reitero, de Federico Aurelio, 4.030 casos en todo el país. Sí responde el 66,9%. ¿Hay ola de despidos? Le preguntan a los argentinos. Sí responde el 55,8%. ¿Está de acuerdo con el proyecto de ley antidespidos? El 61,9% de los argentinos está de acuerdo con el proyecto. Tiene que haber ley antidespidos. Y después hay otros datos preocupantes. El 44% de la población admite que tiene problemas para llegar a fin de mes. 44% de la población. El 74%, número altísimo, cuando se le pregunta sobre las perspectivas económicas de la Argentina para los próximos meses a nivel general, el 74% cree que la situación económica va a estar peor. Y cuando dice la situación personal, baja a un 50%. Es decir, ahí está más dividido. Y hay también un análisis muy pormenorizado del ISEPSI, este instituto que lleva adelante Isaac Rudnick, que está hablando y que están percibiendo que ya en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, por el tema de la suba de alimentos, comienza a haber
algunos problemas de nutrición. El informe del ISEPSI de Isaac Rudnick que dieron a conocer hoy. Un tema preocupante y sobre el que obviamente los que son responsables de estas áreas van a tener que tener en cuenta. Muy bien, sobre esto opinó el fin de semana Pablo Moyano, el secretario general del gremio de los camioneros, sobre la situación económica general. Decía esto. Rechazo total, no solamente del gremio nuestro, de la CGT, y creo que la mayoría del conjunto del movimiento obrero. Yo lo dije hace pocos días que Macri Menem simpatiza. Vos fijate con estas medidas, volvemos a los años 90 cuando decían ramal que para, ramal que cierra, las suspensiones y rebajas que hubo con los maestros cuando llevaron esa lucha con la carpa docente. No, prácticamente volvemos a los años 90 con esta posibilidad del gobierno de limitar el derecho a huelga. Creo que va a ser rechazada. ¿Qué le queda a un trabajador? Que te rebajan el sueldo, que te sacan el impuesto a la ganancia, que te despiden. La lucha, la movilización. Y eso, por más que lo quieran limitar, no lo va a poder hacer el gobierno. O no lo va a poder intentar llevarlo a cabo. Inflación, por el tema de la inflación, por el tema del aumento del transporte, de la luz, el gas, el teléfono, creo que los trabajadores han perdido gran parte del sueldo. Bueno, eso es lo que decía Pablo Moyano el fin de semana. Hoy también se conoció ya una tendencia de lo que puede ser, después de la altísima inflación del mes de abril, lo que puede ser la inflación del mes de mayo, Berco, ¿no? Así es, Gato, otro golpe al bolsillo. Hay una consultora que se llama Elipsis, que siempre que la menciono aclaro que su fundador es hoy director de un banco público, que su economista jefe no oculta su simpatía por el gobierno de Cambiemos, que hace para mí la medición más a tiempo, más online de la inflación. ¿Por qué? Porque usa los precios de los supermercados en el momento en el que son publicados, casi día por día. Entonces tiene una medición semanal de la inflación y lo que les da en las primeras 2 semanas de mayo es esto que tenemos como dato para ustedes. Esta es una información fresca de esta tarde. La semana del 2 al 8 de mayo dio 1,5% el aumento de los precios a nivel nacional. Ellos hacen un índice nacional y otro porteño, digamos, del área metropolitana. Del 9 al 15 de mayo, 0,6%. O sea, estamos por arriba de los 2 puntos en la primera mitad del mes. Y el anualizado, ellos, digamos, los últimos 12 meses miden el nivel del índice hoy a 12 meses atrás, estaba hace 2 semanas en 40,1%. Hoy esa inflación anual es del 42,2%. Con este aumento, que no incluye los aumentos de tarifas de mayo, que no son tantos, digamos, el grueso del aumento de tarifas pegó en abril y va a pegar en junio con las prepagas y con los teléfonos. Con esos aumentos de mayo ya tenemos un piso inflacionario para el mes de mayo de 3%. Esto es, por supuesto, mucho menos que el abril récord, que fue el mes más inflacionario de los últimos 14 años, con el 7 y pico % de inflación, pero todavía no es ese 1,5% que prometió el gobierno para el segundo semestre. Bien, Berco, muy bien, anda preparándote ya para ir entonces al desarrollo de tu tema principal para el día de hoy. El viernes hablábamos aquí en este programa largo y extenso sobre el procesamiento dictado por el juez federal Claudio Bonadío contra la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, el exministro de Economía, con quien hablábamos el viernes, Axel Kicillof, Vanoli y otros integrantes. La verdad que, como lo venimos diciendo desde hace ya varios tiempos, y en las últimas horas se han sumado nuevas voces jurídicas respetables, hasta la propia diputada nacional. ¿Cómo será lo que ha hecho el juez federal Claudio Bonadío en términos jurídicos? Que durante el fin de semana la propia Elisa Carrió dijo que ella no hubiera procesado en la causa dólar futuro a Cristina Kirchner. Porque lo que ha hecho Bonadío es un verdadero desbarajuste jurídico, sin pie ni cabeza, porque no solamente lo critican desde la política, reitero,
la diputada Carrió, desde las propias filas del tribunales, donde el sábado el fiscal federal Jorge Di Lello dijo que lo que había hecho Bonadío era meterse en un tema que le corresponde a las decisiones políticas de un gobierno y que lo que estaba haciendo Bonadío era el gobierno de los jueces y que no era competencia de la justicia. También el fiscal Delgado opinó el fin de semana sobre lo mismo. Y usted sabe que lo hemos venido marcando aquí, distintas opiniones jurídicas que hablan de un verdadero descalabro jurídico en un Bonadío que hasta el viernes buscaba alguna asistencia jurídica y letrada que le dé precisamente mayor letra para un fallo que jurídicamente no se sostiene. Y hoy habló el abogado, por primera vez, el abogado defensor de la expresidenta, el doctor Beraldi. Y en la línea de lo que veníamos marcando, dijo lo siguiente. Bueno, desde el punto de vista jurídico, en realidad no hay mucho para analizar porque de jurídico no tiene nada. En definitiva, lo que hace el juez es dar una opinión sobre decisiones en materia de política económica, y a las que él, de manera totalmente forzada, les quiere dar una consecuencia jurídico-penal. El fallo, que tiene casi 150 hojas, en realidad se trata de eso, de una historia sobre distintos acontecimientos políticos. Es un hecho realmente grave, el pronunciamiento del juez, máxime cuando es el propio juez el que está siendo investigado. Así que la verdad que yo diría que es un escándalo, la verdad, para los registros de los libros Guinness, es decir, casos que no tienen parangón con otros anteriores. Bueno, allí estaba el doctor Beraldi, que en las próximas horas, al igual que la defensa de Vanoli y de Kichilov, van a recurrir y van a apelar, obviamente, esto que va a llegar a la Cámara Federal correspondiente, a la sala que le toque. También en las próximas horas, en los próximos días, tiene que actuar la Cámara respectiva sobre un pedido de apartamiento que se le hizo al juez Bonadío, pero esto es la Cámara de Casación la que en los próximos días va a tener que definir. Lentamente se empieza a preparar el 2017. Y usted dice, ¿es lejano? Sí. ¿Hay problemas económicos ahora? Sí. Que tienen que... todo. Pero bueno, la política es así en la Argentina. Se empiezan a ver ya nombres y el oficialismo, Cambiemos, piensa como candidatos en la provincia de Buenos Aires para el próximo año a la actual diputada nacional Elisa Carrió, que se cambió el año pasado de domicilio, mudó de la capital a Capilla del Señor, donde incluso ha puesto su también centro Hannah Arendt, donde también allí lo ha abierto. Y hoy, atención, el tándem que piensa el oficialismo, a usted lo va a sorprender el nombre que le voy a decir, pero tiene también dirección en la provincia de Buenos Aires, llamativamente. Yo no lo tenía, pero tiene dirección en la provincia de Buenos Aires. Algunos piensan en el actual ministro Esteban Bullrich, pero Esteban Bullrich no se quiere mover del Ministerio de Educación. El tándem en el que piensan algunos fuertemente en el gobierno es Carrió-Ernesto Sanz. Ernesto Sanz tiene dirección también a la provincia de Buenos Aires. Y hoy Carrió aparentemente empezó a caminar la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe dónde estuvo? En Quilmes. Y mire, picante lo que tuiteó la diputada Elisa Carrió hoy en Quilmes. Dijo, desde Quilmes, tierra de Aníbal narcotraficante. Y aprovechó felicitaciones la Nata y a la esposa de la Nata por los Martín Fierro de ayer. Pero empezó Elisa Carrió sus recorridas por la provincia de Buenos Aires, desde Quilmes, durísima, contra el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Después aclaró que lo quiere ver preso y bueno, todas las consideraciones que hace habitualmente Elisa Carrió. Muy bien, usted sabe que todas las noches también, además de nuestros respetados participantes en este programa diariamente, donde tenemos todas las voces y donde podemos, gracias a Dios, libremente debatir y con mucho respeto, también estamos incluyendo en nuestra tribuna a personas, entidades
ligadas a la sociedad con problemas en estos últimos tiempos. Y hoy están bomberos voluntarios de distintas seccionales que, al igual que el viernes mostraban los clubes de fútbol, están teniendo graves problemas por el tarifazo eléctrico. Graves problemas también los bomberos voluntarios, nuestros bomberos voluntarios, para afrontar el tarifazo eléctrico. Así que enseguidita vamos a estar hablando con ellos, que son representantes de algunos cuarteles que están atravesando por esta difícil situación. Antes de ir con Berco, Mariano Hamilton, ¿qué está pasando en la AFA en este momento? Bueno, Gato, la situación está bastante complicada. Hay una especie de golpe de Estado, para definirlo de alguna manera. Como ya se dijo en centenares de medios, hay 3 dirigentes que renunciaron a la conducción de la AFA. Se trata de Donofrio, Lamens y Angelici, presidentes de River, San Lorenzo y Boca. Lo que se está esperando a ver qué es lo que hacen el resto de los 12 dirigentes que componen el comité ejecutivo de AFA. Estamos hablando entre ellos de Marcelo Tinelli, que es el vicepresidente tercero. Así que vamos a ver, nosotros sabemos que hay 3 dirigentes que no van a renunciar. Estamos hablando de Chiqui Tapia, estamos hablando de Daña, el presidente de Olimpo, y estamos hablando de Coloma, el presidente de Quilmes. Pero ¿qué va a pasar con el resto de los 6 dirigentes que faltan? Si esto llegara a ocurrir, si 6 dirigentes más presentaran su renuncia, entre ellos el presidente Segura, se abre la puerta que todo el mundo está especulando desde hace semanas, que es la intervención de la IGJ a la Asociación del Fútbol Argentino. Muchos dirán, si interviene la IGJ a la Asociación del Fútbol Argentino, Argentina corre el riesgo de no poder jugar la Copa América, porque como se sabe, si una entidad como la AFA es intervenida por un gobierno, la FIFA tiene la potestad para poder suspenderla directamente para participar en los torneos internacionales. Sin embargo, se está barajando una especie de figura extraña. Estamos hablando de una intervención administrativa, que esto llevaría el aval de los dirigentes que quedaran a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino. Es larguísimo el tema. Todo comenzó hoy a la tarde cuando Javier Tebas, un dirigente español, vino a presentar lo que sería cómo es la liga en España para poder llevar adelante. Se esperaba hoy en la reunión que se hizo en la Asociación del Fútbol Argentino, exactamente en el predio de la AFA, se esperaba que todos los dirigentes que estaban participando de esa reunión luego avalaran la realización de una asamblea extraordinaria el 15 de junio para allí en ese momento tratar la creación de la liga profesional, pero todo se fue a la miércoles cuando los dirigentes se fueron yendo de la AFA y dejaron en algarete esta proyección de la liga profesional. Bueno, muy bien, Mariano. Después vamos a avanzar, y porque estamos recabando también información a través de otros contactos. Vamos a recordar lo que el 4 de abril de este año decía el presidente de la Nación sobre las offshore, donde él figura como director. Hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público de informaciones que antes eran de difícil acceso. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI Argentina porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina. Muy bien, pero ¿qué pasó en las últimas horas, Berco? Buenas noches nuevamente, Gato. Y lo que pasó en las últimas horas fue que empezaron a contradecirse uno y otro testimonio. Recién, por ejemplo, lo que mencionaba el presidente, apenas se conocieron los primeros Panama Papers, llevó a que debiera enfrentar a su padre en tribunales la semana pasada, cuando exigió que haga públicos los papeles de su declaración jurada fiscal, que lo pueda exculpar al presidente, mostrando que alguien de la familia había mostrado la
titularidad de esas acciones que, como suele ocurrir en estas guaridas fiscales, se extienden al portador. Nadie sabe de quién son estas empresas. Y por eso es que hoy te contamos esto, que padre e hijo están enfrentados por dos cáscaras. ¿Cuáles son las dos cáscaras? Dos cáscaras de empresas, porque eso es lo que buscan hacer las empresas offshore, enmascarar dentro de una cáscara la actividad comercial o la actividad financiera que se desarrolla en otro lado. De por sí, la definición de un offshore, muy poca gente la sabe. Un offshore, por definición, lo que hace es actuar en todos lados menos en el lugar donde se radica. Eso es algo que claramente ya habla de lo opaco de su funcionamiento. Vamos a mostrar cuáles son las dos cáscaras que enfrentan al presidente y a su padre. La primera es la que salió en los papeles de Panamá, Flag Trading Limited, la que mencionaba recién el mandatario, fue creada en 1998, está, según Franco Macri, activa hasta 2002. Lo mismo dijo Presidencia y lo mismo dijo el presidente. Luego, en esta entrevista que dio, decía que estuvo activa hasta 2008 y justamente eso es lo que empieza a hacer ruido dentro de quienes están investigando esto, encabezado por el fiscal Federico Delgado, el juez Sebastián Casanelo, que tiene varias causas en marcha y una de ellas es esta. Pero aparece activa en Brasil la misma Flag Trading Limited al menos hasta 2006. Al menos hasta 2006. Ahora vamos a ver lo que declaró Franco Macri y van a ver que él dice claramente que hasta 2006 no estuvo. Y es más, dice que nunca funcionó y también vamos a ver cómo eso se ajusta solo parcialmente a la realidad. Kagemuya, que es otra empresa offshore del grupo Macri que no figura en los registros de Panama Papers porque no fue creada a través de Mossack Fonseca, el estudio panameño cuyos papeles fueron revelados por una fuente anónima a un consorcio de periodistas internacional, fue creada en 1981. Figura como activa todavía hoy en el registro público de Panamá. Y estas son las dos empresas que están enfrentando hoy por hoy a padre e hijo porque son las que más relieve público tuvieron y además las que más chances tienen de haber movido plata en serio. Vamos a la que sigue. En esta disputa apareció un tercero, apareció un hombre clave en las últimas horas. Este hombre, Leonardo Maffioli, es un hombre que estuvo siempre junto a los Macri. De hecho, hasta el año pasado hay fotos de él, de Leonardo Maffioli, como director general de Chery Socma, que es la ensambladora de autos chinos que tiene el grupo Macri, que los ensambla en Uruguay y los trae aquí para la Argentina. Aparece reunido el año pasado con Débora Giorgi, por ejemplo, con la entonces ministra de Industria, hablando de inversiones de Chery Socma aquí en el país. Bueno, este hombre, Leonardo Maffioli, figura en los registros que hoy hizo públicos Ámbito Financiero, Gabriel Morini, vamos a la siguiente, figura dentro del entramado societario de las offshore del presidente y su familia. Fíjense ustedes que en estos dos papeles, que son los que publicó hoy Ámbito Financiero, aparecen fechados, no sé si se llega a ver desde ahí, si lo puedes acercar. Acá está Leonardo Mattioli, ¿no? Argentino, casado, poseedor del documento tal. Él aparece como director presidente de la compañía Flag Trading Limited. Fíjense ustedes que esta es un acto notarial del año 2004. O sea, ya se contradice con lo que primero dijo Franco Macri de que la compañía había estado activa solo 5 días. Pero fíjense ustedes lo que dice también acá este acta notarial, que el señor, de vuelta, Leonardo Maffioli, en su carácter de apoderado, de director, extiende poderes en favor de los señores Mariano Macri, el hermano del presidente, y de una abogada, y por ahí abajo está, María Clara Vergara y otro apellido, que los dos, digamos, son autorizados por él, por el director general y presidente de Flag Trading Limited, a mover dinero de esta sociedad, a hacer el giro, a moverla, a activarla. Bueno, esta es la empresa que el propio presidente dijo nunca tuvo actividad. Dijo, es la empresa con la cual pensábamos desembarcar con pago fácil en Brasil y finalmente como no lo hicimos,
quedó trunca y se desactivó. Bueno, estas actas que revela hoy Ámbito Financiero muestran que no solamente estuvieron activas por lo menos hasta 2004, sino que además el jefe de esa compañía que extiende un poder a nombre del hermano del presidente es una persona, un directivo de SOCMA del riñón histórico del Grupo Macri. Vamos a la siguiente. Hay declaraciones de Franco y de Mauricio Macri respecto de las revelaciones de Panama Papers. ¿Qué dijo Franco? Dijo: Flag Trading Limited, registrada en la jurisdicción de Bahamas, era de mi propiedad, fue debidamente declarada ante las autoridades competentes, en especial frente a las autoridades fiscales de la República Argentina. Dijo más. Sigamos. Lo que dijo, además de eso, Franco Macri es: mi hijo Mauricio no tuvo participación en el capital de dicha sociedad. Eso es lo que no podemos saber porque las acciones fueron emitidas al portador. Solo fue director circunstancial designado en el marco de la confianza que exigía la dinámica de los negocios del grupo familiar en aquella época. Una confianza que sabemos que fue relativa, ¿no?, a lo largo de una historia conflictiva entre padre e hijo. Ante la falta de concreción de los negocios para los cuales fue constituida e inactivas por más de 5 años, la sociedad fue disuelta. Inactivas por más de 5 años, acá la primera inconsistencia de la declaración pública por escrito del padre del presidente, de Franco Macri, uno de los capitanes de la industria de estos últimos 30 años, empieza a hacer agua. Vamos a ver lo que dijo el presidente, además. ¿Qué dijo presidencia? No el presidente en esa entrevista, sino presidencia formalmente. El presidente Macri no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues solo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad, por lo que no corresponde incluirla. Sigamos. No vamos a entrar ahora en detalle sobre esto porque tenemos a Natalia Bolosín que tiene al dedillo los deberes de los funcionarios en sus distintos niveles sobre qué declarar y qué no. Sí constó, y esto es muy importante, sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri. Sigamos adelante. Yo mientras tanto te cuento que el problema justamente es que no sabemos si constó en la declaración jurada de Franco Macri. Y más allá de lo que sea imputable directamente al presidente, lo que está en juego acá es si mintió. Y eso es lo que políticamente tiene mucho relieve. Sigamos, poneme la que viene, sí. Esta es otra evidencia que surgió, fue publicada en el diario Página 12 hace 6 o 7 días. Y es un acta de otra empresa, de Owners do Brasil Participações. Esta empresa es controlada por Flag Trading Limited y por SOCMA Americana S.A. Fíjense ustedes que acá figura SOCMA Americana S.A., más abajo figura Flag Trading Limited, no sé si la podés subir, me parece que no, la tenés hasta ahí nada más. Y fíjate vos que, bueno, el membrete lo dice claramente, es de 2006, 27 del 4 del 2006, ahí está el membrete brasileño de este acta, y lo que cuenta el acta de la asamblea es que estos directores, Mariano Macri, y la señora que tenía a su favor el poder, firmado en el anterior, que es esta María Clara Vergara Gómez Villacorta, ellos disponen sobre Owners do Brasil Participações. O sea que Flag Trading estuvo activa, y no solo estuvo activa, sino que además controló esta empresa que tiene actividad registrada en Brasil. Sigamos. ¿Qué es lo que en definitiva estamos viendo a todas luces? Que fueron empresas que existieron, que están activas. Y el gobierno, para defenderse, mediante una nota, apenas estalló el escándalo, en este portal que tiene detrás la hoja de agua ahí, mostró esa declaración que me gustaría que analizáramos ahora con los especialistas invitados. Esta declaración de ganancias de Franco Macri, donde muestra ingresos por sociedades en el extranjero, que están acá detallados globalmente, no empresa por empresa, y después un muy sospechoso listado, una muy sospechosa planilla que no tiene el membrete que ustedes ven ahí de la FIP, de Impuesto a las Ganancias, que todas las hojas de la FIP aparecen membretadas y registradas. Acá tenés el único cuadro donde aparece mencionada Flag Trading Limited, está acá, y fíjate que está separada, dice Flag Trading X, ¿no? Y va mostrando a lo largo de los años el distinto giro, en el cierre de cada periodo fiscal. El resto de las sociedades
y va mostrando también cuántas y luego el total. Bueno, este es el único lugar donde aparece Fleck Trading en la declaración de Franco Macri. No son así las declaraciones de ganancias, no son separadas, no es un cuadro Excel aparte que se presente al fisco y que no tenga el membrete de las demás planillas. Esto lo difundió el gobierno a través de una periodista en defensa de la versión oficial que accedió a estos papeles, pero son papeles que no salieron de la AFIP formalmente. Eso es lo que estamos esperando ahora y esto es lo que se discute en el ámbito judicial, donde dicen hay mucho más sobre la media docena de empresas offshore que tiene el clan Macri además de esto. Bueno, muy bien, gracias Berco. Y nos vamos a ir a Perú ahora, donde está justamente en el marco de un congreso que están analizando todo el trabajo de los Panama Papers, nuestro colega de Página 12, Tomás Lukin, que ayer volcó toda esta información en la edición dominical de Página 12. Tomás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Tomás? Sí, Gustavo, te escucho. ¿Cómo están? Buenas noches, bien. Bueno, queríamos que nos comentes a ver todo la nueva documentación que ustedes aportaban y las nuevas revelaciones que hicieron este domingo a través de Página 12. Lo que intentamos hacer era un poco lo que ustedes mencionaban, de construir el relato oficial creado a través del gobierno sobre la offshore Fleck Trading, que lo tiene el presidente Mauricio Macri como director. Y los tres pilares de ese nuevo relato oficial para justificar su existencia fue que estuvo inactiva, que fue abandonada prácticamente en las playas de Bahamas durante 10 años, que había sido pensado originalmente para instalar pago fácil en Brasil, o sea que un grupo argentino había creado una sociedad en Bahamas para canalizar una inversión en Brasil, donde tenía prácticamente la mitad de sus negocios a finales de los 90, y la tercera pata del relato oficial es que ni siquiera había manejado cuentas. Bueno, como mencionaba Alejandro recién, la empresa estuvo muy activa en la instalación precisamente de pago fácil que el grupo SOCMA intentó a partir de 2001. Esta empresa Fleck Trading entra a pago fácil o al intento de desarrollo de pago fácil en 2003 y no lo hace en su nombre, obviamente, como explicaban ustedes, por la opacidad que se pretende crear o el oscurantismo, por decirlo en otros términos, alrededor de todas las guaridas fiscales y el mundo offshore. Lo hace con otra empresa, con una cáscara que la aloja ahí en Brasil, que se llama Owners. Esta empresa Owners, Fleck Trading es la dueña del 99,9% del capital social y es la que ingresa en pago fácil, y no solamente la que ingresa en pago fácil, sino la que los balances demuestran que tenía y manejaba cuentas operativas y efectivo entre por lo menos 2004, 2005 y 2006, y que esos balances estaban firmados por nadie menos que Mariano Macri, hermano menor del presidente y compañero del directorio de esta sociedad offshore Fleck Trading. Tomás, buenas noches y felicitaciones por el laburo. Ale Berkovich de este lado. La duda que empieza a aparecer es cuán activa estuvo Fleck Trading o Owners do Brasil a través de Fleck Trading o de SOCMA, y si aparecen o si ustedes lograron rastrear alguna otra prueba de su actividad allá que nos puedas compartir ahora. Pruebas nuevas son todas las que están vertidas en Página 12 hasta ahora, pero se la ve, uno lee las 20, 200, dependiendo cada año, las 200 hojas de actas notariales, balances, y se ve que es una empresa inversora, no es una empresa dedicada a tener una actividad comercial con ventas y compras de insumos y que reparte dividendos todos los años para sus propietarios, que sería en este caso Fleck Trading, sino que es una sociedad dedicada y creada específicamente para eso, para hacer un puente entre inversiones del grupo, y por lo tanto sus actividades, por lo menos en los balances, son limitadas, son balances de 2 páginas, son escuetos, pero incluso en esa escasez de información pudimos identificar que tienen cuentas. Ningún balance, o por lo menos los balances que yo estoy acostumbrado a revisar, precisa de dónde son esas cuentas, en qué banco están y efectivamente si es 1, 2 o 25 cuentas. Por el monto se puede inferir que sería una cuenta para tareas administrativas, pero que en todo caso Owners, esta empresa que alojó a Fleck Trading, la offshore de Bahamas, donde el Macri es director, tenía actividad año a año, y no solamente cualquier actividad, sino precisamente la actividad que el relato oficial se encargó de negar su existencia, ¿no?
Muy bien. Tomás, muchas gracias. Te dejamos que sigas en el marco de este congreso allí, que seguramente podrán buscar nuevas informaciones. Un abrazo y grande y muchas gracias. Bueno, Tomás Lukin, periodista de Página 12 desde Perú. Jorge Gajero, primera reflexión después de todo lo escuchado, analizado, lo visto. Bueno, los detalles están clarísimos, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado hay un problema de la palabra del presidente de la Nación. O sea, hay un problema, bien dicho aquí, de la credibilidad, ¿no? Que no es un problema menor políticamente. Pero por otro lado hay un tema económico de un grupo familiar en el que no aparecen claras las distribuciones de roles, y si uno suma a esta información que se está discutiendo hoy, mucha otra que está disponible, queda claro que hay pasaje de manos dentro de la familia de empresas y participaciones en empresas muy usuales, y que además, en algún caso, el de Macri, desde que inicia la actividad política, desde que accede a la actividad política en la capital, esos cambios suenan como dirigidos a apartarlo formalmente de la actividad empresaria por las obvias incompatibilidades que se dan cuando los estados contratan obra pública entre un titular político y empresas de obra pública que se presentan a las licitaciones. Entonces, desde el punto de vista económico, hay varias cosas implicadas. Sintetizando, hay un problema de eventual evasión y fuga de capitales, que es muy serio, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tanta penuria de divisas. Hay un tema de poca claridad respecto de la titularidad de los activos, que tiene implicancias impositivas eventualmente y tiene implicancias políticas también por esta cuestión central de que la opinión pública en un país que funciona seriamente no puede tener dudas respecto de la separación de los intereses de su máxima autoridad política y la de las empresas que se presentan en licitaciones y las ganan. Déjeme detenerme, Jorge, porque usted es un tributarista y en esos pases de manos entre hermanos, entre tío y sobrino, padre e hijo y demás, ¿se deberían pagar impuestos? O sea, estas sesiones, estas cáscaras, ¿se pueden haber usado además, usted dice, para evadir? Bueno, en Argentina no hay impuestos a la ganancia capital que impliquen tributar por ventas de empresas. Eso es una barbaridad, pero es así. Debería haberlo. Pero sí, en la medida que hay pasos de manos y no asunción abierta de la circunstancia de titularidad, ¿no? Hay evasión evidente implícita, porque la ley argentina, la ley tributaria argentina, se rige por el principio de renta mundial. Es decir, que un argentino paga impuestos no solo por las actividades que tiene aquí, sino por todas las que tiene en todo el público, en el mundo. Entonces, por esas actividades tiene que pagar básicamente dos tipos de impuestos: patrimonios y ganancias. Y en términos de declaración jurada, Natalia, buenas noches. ¿Qué debió haber incluido y qué no? Macri como candidato a diputado, jefe de gobierno y demás. Bueno, acá está como la cuestión es esta, ¿no? Por un lado está la cuestión ética y por el otro lado está la cuestión jurídica, así como está la cuestión económica. La discusión es básicamente si él tenía o no obligación de declarar, y para esto va a haber que determinar primero si él era o no accionista de la compañía. Y este es el gran problema. Es básicamente imposible determinarlo porque estas compañías emiten acciones al portador, como vos bien explicabas. Si el presidente no era accionista de la compañía no generaba renta, que esta es la cuestión que estaría demostrándose, que sí generaba renta, pero la compañía pudo haber generado renta, pero si el presidente no era accionista de la compañía, entonces no estaríamos frente a un problema. Si él era director de la compañía y no recibía honorarios, tampoco estaríamos frente a un problema. Y después hay una tercera cuestión, que es la necesidad de declarar los antecedentes laborales, que esto es muy importante por lo que decía acá el economista, que es la posibilidad de prevenir conflictos de interés, que es el gran problema que tiene este gobierno, básicamente porque los funcionarios provienen en su gran mayoría del sector privado. Este es el gran problema de prevención de corrupción que va a haber de aquí al futuro con este gobierno, es el problema de los conflictos de interés. Pero lamentablemente nuestra ley de ética pública, como lo ha señalado la Oficina Anticorrupción, por no eso obliga. Calcaterra quiere vender su empresa, dice, para no tener problemas. Exacto, y el propio presidente... Y Caputo también ha dicho lo mismo, ¿no? Exacto, y en el marco de esta investigación aparece, no sé si se acuerdan de la famosa empresa Yacilec. El presidente vende sus acciones en esta compañía y hay una divergencia porque él aparece declarando que vende el 0,01 y después en realidad termina vendiendo el 5,33. Esta era una compañía, es una empresa concesionaria de servicios públicos. Claro. Suponemos que se desprende de ella justamente para no tener un conflicto de interés. Sobre todo
todo porque subió las tarifas 2 meses después. Exacto. Lo que pasa es que en febrero de este año todavía estaba en poder del presidente, ¿no? La empresa. Exacto, siendo presidente. Ahora, el gran problema, en realidad, es la estructura, digamos, la estructura de prevención de hechos, eventualmente de lavado de activos, de corrupción, conflictos de interés en la Argentina. Es muy precaria y esto no se ha modificado en los últimos 30 o 40 años. Y el gobierno, además, no ha dado muestras de que quiera modificarlo ahora. Por el contrario, ha habido expresiones directas de la Oficina Anticorrupción, del ministro Frigerio, del propio presidente Macri, diciendo, mire, yo no considero que sea un problema que yo contrate con mis primos o con mis amigos, siempre y cuando lo haga en forma legal y transparente, cuando todos sabemos que la ley es muy precaria, digamos, con lo cual esto no garantizaría nada. Entonces me parece que hay que pensar en un cambio de sistemas en Argentina y en el mundo, porque el caso Panama Papers en verdad lo que demuestra es el fracaso del sistema de prevención de lavado de activos en el mundo. No nos enteramos por las UIF, no nos enteramos por la justicia, nos enteramos por los periodistas. Nos enteramos por un topo de un estudio jurídico panameño. Poco periodista, ¿no? Se lo entregaron así en bandeja un montón de... Entonces, Jorge, ¿de aquí en más qué quedaría, digamos, por hacer? ¿Faltan explicaciones, cree usted? Bueno, quedarían hacer las cosas que señala brevemente aquí mi compañía de mesa, entre las cuales volver a cambiar todas las autoridades del organismo antilavado argentino. De la UIF. Claro, que se han designado por parte de este gobierno al frente de la UIF a los que estaban incriminados en el periodo previo, entre ellos funcionarios de HSBC, incriminada por la denuncia de Falciani, y que ahora pasan al alto nivel de la UIF. Un hombre del Fondo Monetario que no se distinguía por su tenacidad en la lucha contra la porción empresaria del delito de lavado. Porque hay un problema a nivel mundial y que se ha trasladado a Argentina con la decisión de este gobierno, que es que el lavado parece ser una cuestión solo de narcotraficantes y de delito propiamente dicho. No, el lavado es una cuestión de la gran empresa también y de lo que se llaman ricos globales. Y en la concepción que el gobierno está llevando adelante, esto no aparece. Claro. Implica una debilidad muy grande. Y yo me tomo de una palabra central en la que el presidente enfatiza en su primera declaración. Transparencia. Transparencia. ¿Qué significa transparencia? ¿Qué significa? Es una linda palabra, pero el problema es el de la eficacia de los controles, y suscribo totalmente lo que se dijo antes. Jorge. La eficacia de los controles, que no solo no es tal, sino que los organismos de control están puestos en manos de las personas contraindicadas. En este contexto, que el gobierno esté ya planeando la fecha en la cual va a anunciar un nuevo blanqueo de capitales, ¿qué impacto puede tener? ¿Puede servir para lavar la cara de estos movimientos, un blanqueo de capitales hoy? Todos los blanqueos en Argentina, en todo el mundo, pero muy particularmente en Argentina, son para resolver los problemas de entrada de capital legalizado a los que fugaron y evadieron antes. Y tenemos sistemáticamente un gran blanqueo cada 10 años. En la década de Menem hubo uno famoso que cortó los juicios muy voluminosos y por gran cantidad de dinero, 4.000 millones de dólares, que Taqi, el responsable de la FIP en ese momento, estaba presidiendo exitosamente contra una masa de empresas grandes, incluyendo las automotrices que incluían al actual presidente Macri, en una causa por contrabando. En determinado momento, cuando avanzaba legalmente Taqi, desde el nivel político le dijeron no va más, enterraron toda esa acción legal y llamaron a un blanqueo. Taqui, que era el hombre ejemplar en la administración tributaria, fue volado porque dijo por los medios de televisión que iba a terminar con los evasores. 10 años después ocurrió lo mismo, hace 5 o 6 años, y ahora sería la tercera. Gracias, Jorge, gracias como siempre, gracias Natalia, gracias, muy amable. Bueno, muy bien, tema central para esta semana, que es la otra parte del programa a partir de este momento, ¿qué va a pasar en la Cámara de Diputados? Se viene el próximo miércoles el debate por la ley antidespidos con distintas posturas, ¿no? El oficialismo de Cambiemos, el Frente Renovador
y el Frente para la Victoria. Gladys González, diputada Cambiemos, Luis Petri, buenas noches. Bueno, hay sesión el próximo miércoles, ¿no? Hay sesión el próximo miércoles. ¿Y qué va a pasar? Y nosotros hemos sido muy claros en nuestra postura y lo hemos discutido ya mucho. La verdad que lo primero es que no coincidimos en el diagnóstico, no hay tal emergencia ocupacional. Ya incluso hicimos comparación en otros momentos de la vida económica de nuestro país. Esta medida se tomó, pero fue allá por el 2002, en donde la desocupación era de un 18%, con picos del 25%, y estamos hablando del 7%. Por supuesto, es feo hablar de números porque se trata de personas y a todos nos preocupa y nos ocupa trabajar en la generación de empleo y evitar los despidos. Pero lo hemos explicado ya muchas veces, lo ha hecho el ministro de Trabajo, quien lo hemos tenido en la Cámara de Diputados, contando cuál es la situación, contando las cifras que tenemos. En el empleo registrado, en términos absolutos, no hay una variación significativa. En términos relativos y viendo por sector, sí en la obra pública, y desde agosto del año pasado, por las deudas que ha dejado y los atrasos en los pagos el anterior gobierno, y a su vez por hasta que en febrero volvimos a retomar la obra pública y la volvimos a andar, y lo mismo en el sector de la manufactura. Pero la verdad que los datos que nosotros tenemos no indican que haya una emergencia, y esto no justificaría la doble indemnización. Además, creemos que esto es, como se ha dicho y se ha puesto el título, es un cepo al empleo, dificulta la creación de empleo nuevo, tal como vino la media sanción del Senado, y esto va a ser uno de los proyectos que se va a discutir este miércoles. No ayuda a crear empleo. Obviamente, si el problema estuviese en el trabajador en negro, en el trabajador que no está registrado, la doble indemnización no le causaría un efecto positivo, sino al contrario, se echaría primero a la gente que menos costo le produce a la empresa. Y a su vez, en esa media sanción, sí, no se incluye ninguna medida respecto de las pymes, que es lo que el gobierno anunció la semana pasada. Carlos Tomada, ¿por qué es necesaria una ley antidespidos? Porque hay que parar la sangría. Hay que parar esto que está ocurriendo, y yo no voy a... Tengo también los números y podemos entrar en una polémica al respecto. Me parece que el tema de los números queda atrás, igual que los discursos, frente a una movilización como la del 29 de abril. Esa movilización no se produce si no hay una enorme preocupación por parte de los trabajadores y las trabajadoras con respecto al empleo, al salario, incluso a la seguridad social. Para que haya habido esa reacción, más allá, y por supuesto importante, de la unidad de las centrales sindicales, también tendría que haber habido, y es lo que viene a confirmar lo que todos sabemos, porque además a mí me llama la atención, resulta que no hay problemas con los despidos, pero van y llaman de urgencia a los empresarios para firmar un papel que ni lo leyeron, lo escribieron en casa del gobierno, ni se conversó, y firman 200 grandes empresarios diciendo que no van a despedir. ¿Para qué? ¿Para qué se firma eso si dicen que no hay problema con los despidos? Además, por otra parte, nos vienen anunciando un semestre fantástico a partir del 1 de julio con problemas resueltos. Bueno, entonces si vamos a estar tan bien, no va a haber necesidad de hacer despidos. Bueno, ¿cuál es el problema de que haya una ley que pare lo que está produciéndose en estos momentos? En estos momentos, todos los días, hay despidos en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay un cambio en los lineamientos de las políticas públicas del gobierno. Cuando se empieza a habilitar este mundo de los despidos a partir de los despidos en el sector público, esa es una piedra libre para el sector privado, que sabe lo que tiene que hacer, entiende rápidamente el mensaje. Y de hecho lo que está pasando, a mí me vienen, escucho, veo, estoy con cantidad de trabajadores, 20, 10 que vienen, Editorial Atlántida, ayer, el viernes me vinieron a aparecer, no tienen ningún problema, pero echan a 28. Claro. Otros, también lo mismo, una metalúrgica de La Matanza, no estaba pasando nada, pero aprovechan, porque es la hora del ajuste, es la hora de los que más tienen puedan imponer la regla. A ver, Luis Petri, ¿por qué si no va a haber problema, nosotros cambio? No coincidimos en el diagnóstico. De hecho, Carlos Tomada, cuando fue ministro de Trabajo,
en el año 2007 tuvo un rol protagónico porque fue el que eliminó la doble indemnización, producto de que había bajado el desempleo a menos de un dígito. Y en el 2014, el propio kirchnerismo, Carlos Tomada, la propia presidenta de la Nación, sostenían que la doble indemnización, y ahí sí también había crisis de empleo, la doble indemnización perjudicaba la creación de nuevos puestos de trabajo. Y este es el gran problema. Si nosotros en el día miércoles sancionamos una ley de doble indemnización, no vamos a generar puestos de trabajo y no vamos a reactivar el mercado laboral en la República Argentina. Que por otro lado, no hay ola de despidos. Esto es, lo que ha habido es sí la teoría del caos o la teoría de esta ola de despidos que entre los partidos políticos de la oposición y muchos sindicatos vienen sosteniendo. Pero esto no se refleja en los números. Los mismos números que Carlos Tomada manejaba con el sistema informático previsional argentino, que daban cuenta que en febrero del 2012 habían 6.100 puestos de trabajo, 6.100.000 puestos de trabajo registrados, hoy nos indican que hay 6.200.000 puestos de trabajo registrados. Y uno sabe que cuando hay olas de despidos, los repro se disparan, los procedimientos de crisis de empresas se disparan, el subsidio por desempleo se dispara y esto no está ocurriendo en la República Argentina. A ver, entonces me parece que está claro que hay una intencionalidad política con esta medida para desestabilizar laboralmente al gobierno con una fórmula que el propio kirchnerismo durante 10 años se negó a aplicar. A ver, Carlos. Yo no soy parlamentario, pero he sido citado tantas veces que tengo derecho a hablar ahora, ¿no? Sí, claro. Es así la regla. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, cuando se citan las palabras de la presidenta, las mías incluso, en contra de la doble indemnización, hay cuestiones de contexto que son más que obvias. En aquel momento había un Estado proactivo, había un Estado con políticas contracíclicas para generar empleo, para mantener el consumo interno y favorecer el mercado interno en la Argentina. Y además había un gobierno que tomaba políticas activas de empleo, el repro, pero además una intensa acción a partir de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para hacer un seguimiento, y lo hemos hablado montones de veces, están los diarios, sobran ejemplos, donde había una proactividad permanente para defender los puestos de trabajo. No se puede comparar esa situación con esta situación. En esta situación hay otra, porque vamos por parte. De generar empleo acá ni hablemos. No pasa nada. Y les quiero decir una cosa, por favor, gracias por validar los números del Ministerio de Trabajo, pero por favor desestacionalícenlos, porque de la manera como los están usando no están dando bien los números. No es así como se trabaja y eso lo sabe, seguramente, y confío en el Ministro de Trabajo en ese sentido. Entonces, me parece que acá estamos hablando de otro tema. Nadie dice que estamos buscando, esta no es una ley para generar empleo, esto es una ley que plantean las centrales sindicales y que nosotros entendemos que puede ser un remedio para parar con los despidos, no para generar empleo. Para generar empleo, trabajemos una ley de pymes sin ningún problema, busquemos otro tipo de estímulos, políticas activas de empleo, en serio, no el desmantelamiento que se ha hecho. Entonces, dos cosas para que quede claro. Sí. Esto no es una ley, por favor, para crear empleo. Esta es una ley para proteger el empleo creado, primero. Segundo, no digan que con una ley de estas características no se crea empleo. En la Argentina se dictó una ley de estas características en enero del 2002 y se creó a partir de ahí, no por la ley, sino por las políticas que se implementaron, se crearon 3,5 millones de puestos de trabajo con esa ley vigente. Con esa ley vigente. Quiere decir que esa ley no fue obstáculo. No, hubo políticas a favor. Y hagan políticas, me parece bárbaro, de crecimiento económico con generación de empleo. Pero no es la ley del obstáculo. Igual estamos hablando en el 2002, cuando la mano de obra también tenía otro valor y la implicancia de la doble indemnización para las pymes no tenía el costo que hoy significaría cuando uno evalúa el riesgo, porque en realidad estamos hablando de seguridad jurídica, estamos hablando de la confianza que necesita el país para poder generar este nuevo empleo. Y además porque doble indemnización, y mediana empresa y después llevan a los 200 más grandes empresarios a firmar. ¿Qué tiene que ver? A ver, cuando hablamos de doble indemnización, estamos hablando del empleo registrado.
y la verdad que siento mucho que haga digamos, racionamiento sobre las propias estadísticas que el Ministerio utilizaba una sola cuando él cosa era el dice, ministro. la desestabilización. Yo no hablo Pero, pavadas, a ver, perdóname. el trabajo registrado, hoy tal cual lo estamos viendo, no tiene una disminución en términos absolutos. Dijimos cuáles eran los sectores afectados, estamos reactivando la obra pública, el presidente ha anunciado planes que reactivan esa obra pública. Hemos dicho que esto va a empezar a cambiar a partir de la mitad del año. Las propias pymes han venido al Congreso a pedir por favor que no avancemos con esta norma, porque en definitiva tampoco se crea con esto, no hablemos de crear empleo, tampoco con esto se paran los despidos. Estamos sí y a favor, y es una medida que nosotros le heredamos, los repro, sí están los repros para asistir a las pymes que vienen con planteos, y eso es una medida para acompañar a las pymes para que no despidan. Lo mismo estos procedimientos de crisis que decía el diputado. Son procedimientos de crisis que hasta la fecha se han presentado 14 empresas. Y déjenme decir algo respecto a la movilización de los sindicatos. Más del 60% de los sindicatos ya firmó los acuerdos de paritaria. Si hubiese un conflicto enorme que tiene que ver con que hay despidos y hay sectores en conflicto y trabajadores con empresarios, este avance en los acuerdos de paritaria, y usted lo sabe bien, ministro, no se hubiesen llegado hasta este momento. Y puedo nombrar todos los sectores de la economía argentina que hoy ya tienen acuerdos respecto de las paritarias de este año. No hay tal conflicto. ¿Les parece? Digo... Pero, a ver, yo quiero decir algo. Me parece que después de 12 años de gobierno del Frente para la Victoria, después del crecimiento a tasas chinas que vivimos durante los primeros 4 años, que 1 de cada 3 argentinos esté en negro, que no tenga los beneficios del sector activo, que no tenga los beneficios de la seguridad social, que no tenga RT. Te voy a decir algo. Si ustedes... Vamos a ver. Ese es el gran desafío, derrotar el empleo en negro en la República Argentina, que coloca a muchísimos argentinos en condiciones de precariedad. Y esto es lo que no lograron solucionar. Entonces nosotros lo que le pedimos es que nos ayude. Por eso nosotros... No, pará un segundo. Vos hablaste de una cosa. Cuando ustedes hagan retroceder un punto, el trabajo les pedimos que nos acompañen con el empleo joven. Ese es el punto. Nosotros lo hicimos bajar del 50 al 33%. Nos faltó mucho. Una pausa. Ahora lo seguimos. Me permiten, vamos a una pausa. Ahora sí.